partir viendo entonces qué es el autoestima. ¿Sí? Nosotros en esta ocasión quisimos concentrarnos en autoestima escolar porque llevamos poquito tiempo de clases, ¿no es cierto? Quizá algunos niños ya se están desanimando, algunos niños partieron con dificultades, a lo mejor otros con mucho entusiasmo y de repente algo pasó, y de todas maneras vamos a trabajar de manera, ¿no es cierto?, transversal también a las diferentes áreas de nuestra vida. Sin embargo, comentarles que si bien estamos enfocados al área escolar el día de hoy, la próxima semana lo vamos a hacer en la autoestima laboral también, que creemos que es importante. Vamos a ver entonces qué es el autoestima. Dice que la autoestima, me gustó muchísimo esta definición, es un proceso que acompaña la vida. Y claro que si nosotros no lo podemos determinar, ¿no es cierto?, solamente como una instancia, sino como un proceso. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, aunque se adapta o actualiza conforme varía la interacción con otros y la experiencia, ya sea positiva o negativa, que ésta brinde, su percepción predispone las actitudes y las decisiones con que se enfrenta la vida. Nosotros podemos ver que en todo proceso hay momentos buenos y momentos malos, hay momentos altos y bajos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la autoestima. Nosotros no podemos encontrar una estabilidad a partir de las experiencias y a partir de la interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno, puede variar. También esta definición nos dice que se trata de un proceso permanente que se encuentra mediado por las vivencias y las interpretaciones del día a día. Y aquí nosotros vemos cómo de repente niños que crecen dentro del mismo hogar, ¿no es cierto?, dentro de la misma familia, con las mismas vivencias, lo interpretan cada uno de una manera distinta y enfrentan la vida de una manera diferente. Dice también que este proceso es dinámico, ¿no es cierto? Y a través del tiempo puede fortalecerse o languidecer, afectando no tan solo la forma en que la persona se evalúa y significa, sino también el cómo percibe a su entorno, el cómo percibe a los otros, a las cosas que lo rodean y a los acontecimientos de la vida. Así que yo les pregunto, ¿será importante la autoestima? Claro que sí es importante, es fundamental para poder desenvolvernos en los diferentes contextos. Nuestros niños, nuestros adolescentes en este momento se están desenvolviendo en un contexto escolar que quizá ha sido muy distinto en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Si bien tenemos personas de diferentes países, en todos los países hemos visto que hemos tenido que encerrarnos en nuestros hogares durante los 2 últimos años y las clases han tenido que ser de manera virtual, sin haber un contacto físico, y ahora la mayoría, casi el 100% de los colegios han vuelto a la presencialidad, y esto trae acompañado, ¿no es cierto?, de muchas emociones, de muchas experiencias, de muchos ajustes que se han tenido que ir haciendo a partir de todo lo que es, ¿no es cierto?, los protocolos sanitarios y de ver niños, por ejemplo, de tercero básico, que es la primera vez que se encuentran en un proceso escolar. O sea, es como si tuviéramos, nosotros decimos, 3 primeros básicos, el primero, el segundo y el tercero, porque los niños están en tercero, pero se formaron 2 años en pandemia tras un computador. Entonces, es importante que nosotros abordemos el autoestima. ¿Para qué? Para que a partir de este conocimiento podamos ayudar, podamos fortalecer el autoestima de nuestros niños y adolescentes. Ahora, cuando nos referimos a la autoestima escolar de manera específica, vemos que tiene que ver con la percepción que el alumno, que aquel niño, que es aquel adolescente, tiene de sí mismo en relación a su proceso escolar. ¿Cómo se percibe? ¿Será que se percibe, ¿no es cierto?, como un buen alumno? ¿Como un alumno problema? ¿Cómo es su percepción? ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene consigo mismo en relación a sus estudios? ¿Siente que es capaz de estudiar o a lo mejor siente que no tiene la capacidad? O algunos, me ha tocado conversar con muchos chicos que me dicen, tía, siento que tuve un vacío durante el periodo de la pandemia, no me acuerdo de nada, siento que no sé nada, a lo mejor deberíamos haber repetido, ¿no es cierto? Entonces, hay un grado en algunos niños de una insatisfacción en relación a sus estudios. Y además tiene relación a la valorización que se da a sí mismo como estudiante. ¿Cuánto me valoro?
qué importancia le doy, ¿no es cierto?, a mi rol de estudiante. A veces los niños, los adolescentes, no asumen ese rol como una responsabilidad, sino como algo tedioso, como algo negativo en su vida. Conversábamos con un niño y él decía, es que lo peor que me puede pasar es venir al colegio y yo no quiero estudiar. Sí quiero venir al recreo a pasarlo bien con mis amigos, pero no estudiar. Yo quiero que pueda generar dinero sin tener que estudiar, decía, porque le gusta la plata al niño también, ¿no? Pero a veces ellos no relacionan lo importante que es su proceso escolar. Ahora, me gustaría que veamos un poquito las dos etapas que nosotros encontramos en el colegio, que es la etapa de 6 a 12 años, ¿no es cierto? Y también vamos a comprender la etapa preescolar, porque actualmente nuestros niños de prekinder y kinder entran a un sistema ya escolarizado, ¿no es cierto? Y además está la etapa adolescente, que podríamos mencionar la secundaria o la enseñanza media. En esta etapa de los 6 a 12 años, comprendiendo el prekinder y kinder incluidos, encontramos nosotros que el niño empieza a desarrollar una independencia, no en cuanto a la autonomía que puede adquirir, sino al separarse de la familia hacia el colegio, ¿no es cierto? Anteriormente, sobre todo en etapa pandémica, ¿no es cierto? Nosotros veíamos que los niños permanecían constantemente en el hogar, día y noche. Y ahora niños que tienen que estar jornada de 5, 6, 7 horas fuera de casa, sin papá, sin mamá, y nos vemos con situaciones en las que los niños no quieren llegar al colegio, se ponen a llorar, les cuesta despegarse de la mamá, o en las últimas horas, ¿no es cierto?, están ya intolerantes, impacientes. También necesitamos reconocer que en esta etapa, ¿no es cierto?, hay adquisición de conocimientos formales. Y para ellos quizá antes eran los conocimientos que se podían observar a partir de ver la televisión, de jugar en el parque, ¿no es cierto? Pero ahora son conocimientos formales, o sea, yo tengo que aprender las letras, yo tengo que aprender los números, tengo que aprender que mi país es Chile, ¿no es cierto? Que yo vivo en tal ciudad. Entonces ya es un contenido más contundente. También en esta etapa vemos que hay un desarrollo de destrezas escolares y referido a esto, ¿no es cierto? Habilidades, por ejemplo, de mantenerse en el asiento, destrezas relacionadas con el uso de las manualidades, con el uso de la tijera, la destreza motriz que tiene relación para la lectoescritura, ¿no es cierto? Y que quizá previamente no ha tenido este desarrollo. Y además hay una interacción académica y una interacción social. La académica, en el momento en el que abre su cuaderno, abre su libro, ¿no es cierto?, tiene que tener un aprendizaje, está la profesora explicando, es un niño que tiene que sentarse a escuchar, a prestar atención, ¿no es cierto?, y una interacción social en la cual se ve enfrentado a diferentes niños. Cada uno viene de un hogar distinto, con costumbres distintas, y cada uno es el príncipe y la princesa en su hogar, ¿no es cierto? Y viene ahora a enfrentarse a un mundo donde todos quieren hacer lo que les gusta, donde quieren sentirse cómodos también, ¿no es cierto? Y ahí hay ese tipo de dificultades. Ahora, cuando nos referimos a la etapa de la adolescencia, entre 13 y 17 años, encontramos un grupo de niños, de adolescentes, con una exploración, ¿no es cierto?, de sí mismo, una exploración de su entorno. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo el adolescente es tan crítico respecto de su entorno, tan juicioso, ¿no es cierto?, tan buscador del error de repente del profesor, del adulto. Hay también un desarrollo de su identidad, ¿no es cierto?, y de su individualidad, porque se ve ya enfrentado, ¿no es cierto?, de manera directa hacia su entorno, y también hay una independencia psicológica. Si bien vemos que los chicos todavía dependen para los permisos, ¿no es cierto?, económicamente, ellos se sienten independientes, ellos sienten que ya son grandes y que pueden tomar sus propias decisiones. Es importante que nosotros podamos comprender estas etapas para poder entender también cómo esto puede afectar en su autoestima y qué nosotros debemos hacer para fortalecerla. Vamos a reconocer, ¿no es cierto?, que para el adolescente
es muy importante el atractivo físico, tiene una necesidad de ser aceptado, hay una búsqueda de identidad, una autonomía e independencia, ¿no es cierto? Hay un fuerte atractivo por el sexo opuesto y la elección de estudios de profesión y de oficio que ya se ve a partir de los 15, 16 años, ¿no es cierto? Que todo esto puede llevar de repente a que pueda languidecerse justamente la autoestima en la medida en la que se percibe de una manera errónea, de que no está satisfecho consigo mismo y que además está desvalorizado, ¿no es cierto? Donde han habido quizá en su entorno mensajes que han determinado que esto pueda ser de una manera más bien negativa en la experiencia de este adolescente. Así que es importante que podamos comprender esto. Y ya dicho esto, vamos a considerar, ¿no es cierto?, aquellos factores que influyen en lo que es la autoestima escolar. Y aquí es fundamental el rol, ¿no es cierto?, del profesor en su rol, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de modelador, donde aquel docente, aquel profesor puede contribuir a que ese alumno, a que ese niño se sienta satisfecho consigo mismo o manifieste una frustración frente al proceso escolar que está experimentando. Hemos comentado de repente con alumnos, ¿no?, que llegan un profesor a la sala y dice: en esta materia nadie nunca se va a sacar un 7, porque el 7 es la perfección, así que ni sueñen con un 7. ¿Cómo eso puede llevar a un niño a pensar en la posibilidad de que puede ser exitoso? ¿No es cierto? Entonces, es importante que nosotros comprendamos la importancia del profesor. Si hay profesores escuchándome, quiero decirles que realmente necesitamos comprender que ustedes con su mensaje, con su actitud, pueden contribuir a la satisfacción o a la frustración en el proceso escolar de nuestros niños, de nuestros adolescentes. La intención aquí entonces es que todo profesor en su rol modelador pueda contribuir a la satisfacción. Preocupémonos de que el mensaje hablado, el mensaje corporal, ¿no es cierto?, incluso el mensaje escrito en las evaluaciones, en las guías, pueda promover la satisfacción y un aumento de autoestima en nuestros niños. También tiene mucha relación la participación y la colaboración de nuestros estudiantes, ¿sí? El hecho de que ellos participen de la clase, que ellos tengan una interacción con el profesor, que ellos sean capaces de responder, que ellos sean capaces de realizar trabajos grupales que permitan la colaboración unos a otros, ¿no es cierto?, entre compañeros, y también hacia el establecimiento. Qué bien y qué satisfecho se siente un niño, por ejemplo, cuando le dan la oportunidad de borrar el pizarrón. Es increíble, a veces uno no le ve la importancia, pero para ellos tiene una significancia muy importante, como así también puede ser a nivel de revisión de pruebas, ¿no es cierto?, del control del curso de repente, donde esa participación y colaboración hace que ese niño se perciba a sí mismo de una mejor manera. ¿Sí? Y finalmente tenemos también dentro de esta diapositiva, ¿no?, el desempeño y la productividad académica. Aquí nosotros podemos ver que entramos dentro de un círculo. En la medida en la que el desempeño y productividad académica es positiva, es buena, es elevada, el autoestima está alta. Y si la autoestima está alta, se genera un desempeño y productividad académica mayor. Por lo tanto, entramos en un ciclo que necesitamos mantener, porque en el momento en el que una autoestima elevada presenta un desempeño o productividad académica disminuida, puede correr riesgo la autoestima de ese estudiante, ¿no es cierto? Entonces hay que fortalecerlo y tenemos que tener cuidado con el tema de las calificaciones versus el aprendizaje. A veces nos concentramos solo en la calificación, pero me ha tocado conversar con chicos que tienen el conocimiento, lo saben, han logrado el aprendizaje, pero al exponerse a la evaluación se ponen tan nerviosos que quedan en blanco. Entonces, enseñemos a nuestros niños que es parte de la calificación, ¿no es cierto? Sí, es importante que nos preocupemos, que nos concentremos, pero aquí lo importante es aprender y lograr la calma y la tranquilidad frente a las evaluaciones, que a veces, a partir también de la presión del docente, puede ser que genere tanta tensión. Ahora, hay dos factores también que nosotros no podemos dejar de lado en cuanto a lo que influye en la autoestima escolar, y son los problemas de conducta.
Problemas de conducta que vienen arrastrados desde la casa, ¿no es cierto?, por dificultades que puedan ser de contextos familiares agresivos, donde las dinámicas familiares de repente, ¿no es cierto?, están dañadas, son tóxicas y esto se repite en el colegio. Entonces, estos problemas de conducta lamentablemente implican, ¿no es cierto?, en la autoestima escolar, porque generalmente traen dificultades con su relación con sus compañeros, ¿no es cierto? Son chicos que generalmente están siendo llamados de atención por parte de profesores, de inspectoría, ¿no es cierto? Entonces, es importante que también consideremos esto en los niños. Y también síntomas psicopatológicos como la ansiedad, ¿no es cierto?, la angustia, que hemos visto que en algunos casos se han presentado, incluso crisis de pánico en chicos que estaban acostumbrados a trabajar detrás de una pantalla y ahora al enfrentarse a la presencialidad han presentado síntomas psicopatológicos. Vamos a ver esta definición antes de seguir avanzando, ¿no es cierto?, que también me gustó muchísimo y que quiero compartir con ustedes. Dice que la autoestima se configura sobre la base de la percepción de los acontecimientos vividos, lo que veíamos también en la definición, especialmente en contextos familiares y escolares. ¿No es cierto? Es importante que nosotros veamos la relación que existe entre ambos contextos. A veces nosotros dejamos todo al ámbito escolar, pero tiene mucho que ver con el contexto familiar también el desarrollo escolar que pueda tener un estudiante. Y además la satisfacción que se obtiene, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos en los diferentes contextos. Cuando esta evaluación que se hace es positiva, tiende a mejorar la percepción y la valoración de sí mismo, a la vez que contribuye a la satisfacción con la vida. Nosotros necesitamos darnos cuenta que la vida del estudiante en este momento es el proceso escolar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros debemos darnos cuenta de la importancia que es que los acontecimientos que experimenten nuestros niños y adolescentes sean positivos, para que la evaluación también sea positiva. Entonces, es muy necesario conocer cómo se siente ese niño, ese adolescente en el colegio. Les hemos preguntado, nos hemos detenido a preguntarles cada día, porque incluso cada día tiene una dinámica distinta. A partir del horario podemos observar que se enfrentan a diferentes profesores, a diferentes asignaturas que pueden ser de diferente complejidad y de diferente gusto también por parte del estudiante. Entonces, es importante conocer cómo se siente feliz, se siente triste, está angustiado, permanece enojado, cuál es el estado emocional que siente ese niño, ese adolescente en su colegio. Es muy necesario. Muchas veces nosotros nos limitamos al bien y mal. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Ah, ya. Y ahí nos quedamos. Pero ¿cómo se siente? ¿Y ese sentir permanece en el tiempo? Ahora, aquí también es importante que nosotros podamos evaluar los diferentes factores. No es que la niña está llorando, entonces ya no la mando al colegio. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar qué es lo que está haciendo que el niño o la niña se sienta así para poder lograr cambios, pero necesitamos fortalecer al alumno. Necesitamos fortalecer el autoestima de aquel estudiante y no esperar necesariamente que el colegio, que el establecimiento sea el que establezca flexibilizaciones o que experimente ciertas sanciones sobre ciertos alumnos, ¿no es cierto?, por situaciones que se puedan estar presentando. Es muy importante fortalecer a nuestros hijos en relación a su proceso escolar. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con el autoestima académica, me gustaría que podamos comprender, ¿no es cierto?, la importancia de la autopercepción y la autovaloración de tres aspectos fundamentales que tienen relación con lo académico, con lo pedagógico de nuestros niños. Y el primero son las aptitudes. Cuando un niño observa que tiene diferentes aptitudes, que ha logrado desarrollar aptitudes, se siente mejor, se siente más preparado. Cuando un niño ha logrado desarrollar habilidades de diferente tipo, ¿no es cierto?, donde ve que al tener que hacer algo no le cuesta, sino que le es fácil y que se percibe y se valora, ¿no es cierto?, en relación a lo que tiene, lógicamente su autoestima va a ser mejor, va a ser mayor. Por eso que es importante que nosotros como padres nos podamos detener
en trabajar aptitudes y habilidades en nuestros hijos. A veces nosotros los dejamos crecer y esperamos que el colegio sea quien despierte aptitudes y habilidades en ellos, pero es una responsabilidad también en nosotros. Si ustedes observan que hay un niño que no le gusta ir mucho al colegio, que de repente se siente disminuido en relación a sus pares, o que la profesora, el profesor conversa con ustedes y les dice, miren, lo que pasa es de que a él le cuesta mucho, no está logrando, necesitamos evaluar cuánto hemos estimulado, por ejemplo, en relación a una aptitud o una habilidad. Hoy día conversaba con unos papitos que me decían que lo tienen en una actividad, en una academia de emociones, lo tienen en actividades manuales, lo quieren poner en una academia musical. Lógicamente, el adquirir esas aptitudes y esas habilidades hacen que el niño se sienta más valorado, que tenga una percepción más óptima, más adecuada de sí mismo. Además de las posibilidades que ese niño pueda sentir que tiene, ¿sí? La posibilidad que tiene de superarse, la posibilidad que tiene de pedir ayuda, la posibilidad de poder recurrir a alguien en el colegio y en su familia. Esto es muy importante y es un trabajo que nosotros podemos hacer. Si ustedes ven, por ejemplo, que su hijo se frustra porque no sabe usar la tijera, necesitamos practicar mucho, jugar con el niño utilizando la tijera, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos hacer cosas donde los niños puedan ir desarrollando aptitudes y habilidades y que puedan entender las posibilidades que ellos tienen. Es importante destacar que pueden haber situaciones específicas donde se presenta una necesidad educativa especial en un niño o adolescente, y en ese sentido hay que potenciar aquellas habilidades y aptitudes que el niño tiene, entendiendo, ¿no es cierto?, cuáles van a ser sus limitaciones y concentrándonos en lo positivo y no en aquello que le es dificultoso, y trabajar de manera conjunta con el colegio para que esto no baje la autoestima, ¿no es cierto?, del alumno, sino por su parte lo ayude a sentirse valorado, a percibirse él mismo, ¿no es cierto?, aún con sus limitaciones, de una manera adecuada, no comparándose con el resto, sino haciendo comparaciones consigo mismo de los avances que va logrando. Ahora, tiene mucha relación también el autoestima con lo que es la motivación escolar. Puede ser que tiene una autoestima que es saludable en relación a su proceso escolar, pero quizás la motivación está un poco afectada. No así podemos encontrar una baja autoestima con una alta motivación. Generalmente la baja autoestima también acompaña una motivación disminuida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la motivación? Si hay estudiantes que me están escuchando, a lo mejor ahí hay algún niño, algún adolescente escuchando ahí junto con sus padres, con algún adulto, mira, quiero decirte que es súper importante el interés y la disposición que tú tienes para estudiar. Tu responsabilidad es estudiar. Es lo único que en este momento tienes como responsabilidad. Quizá también tienes que ordenar tu habitación, ¿no es cierto? A lo mejor colaboras en alguna acción de la casa, pero tu trabajo es estudiar. Así como tus padres trabajan para generar dinero, tu trabajo es estudiar. Entonces, el interés y la disposición que tú tienes hacia tus estudios es fundamental para sentirte motivado. Quizá tú dices, no, pero yo quiero jugar. Lógico, yo también quisiera jugar, pero tengo que trabajar. Tenemos que darle el tiempo a lo que corresponde. Dale el tiempo al estudio que necesitas y dale también un tiempo al juego y a la diversión, porque también lo necesitas, pero todo en equilibrio y de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, la motivación también tiene que ver con las expectativas que uno tiene. Por eso yo siempre les pregunto a los chicos, ¿y qué quieres estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? Porque a veces cuando nosotros esperamos que nuestros padres nos mantengan hasta que lo hagan nuestros hijos, ¿no es cierto? De repente nuestras expectativas no son tan grandes, pero es importante que podamos ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes a tener altas expectativas. Me encanta cuando un niño dice, no, yo quiero ir a la universidad, tía, a mí me gustaría ser bombero y yo quiero ayudar a la gente. Hay expectativas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa de repente cuando nosotros vemos a una niña que nos dice, no, yo quiero ser peluquera, y venimos y nosotros le achacamos, pero ¿cómo te vaya a morir de hambre? ¿Qué es lo que vaya a hacer? Tenemos que tener cuidado porque podemos hundir la motivación escolar. Ya tendrá tiempo esa persona de darse cuenta de que a lo mejor no es una carrera sustentable, o quizá no va a tener las posibilidades que tendría si es que estudia una carrera profesional.
con calma, si todo tiene un proceso, necesitamos acompañar a nuestros hijos, pero desarrollar expectativas. En ocasiones ocurre que cuando los padres, ¿no es cierto?, no tienen estudios profesionales, los chicos no generan muchas expectativas porque no tienen la visión de lo que puede ser tener un título profesional. Pero en otros casos más bien sí les permite generar expectativas para poder ser más de lo que fueron sus padres, ¿no es cierto? Y es importante también que podamos comprender las actitudes que se tienen frente a las dificultades. Todo niño, todo adolescente en algún momento va a presentar una dificultad con matemática, con la comprensión lectora, con aprenderse los países o las fechas de historia, ¿no es cierto? Con todo lo que se aprende en ciencias, en biología, de repente química, física, ¿no es cierto? Van a haber dificultades, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Me hundo, me rindo? ¿O por su parte me esfuerzo, busco quién puede ayudarme, con quién puedo estudiar? Mamá, necesito un profesor que me ayude, ¿no es cierto?, que me refuerce, el YouTube, donde encuentro un montón de tutorías. Todo eso tiene también relación con la motivación escolar. Hay estudios que demuestran que la acción me lleva a la motivación. Entonces, no esperes estando sentada o echada en tu cama que la motivación llegue para ponerte a estudiar. No, pongámonos en acción. Que el interés y la disposición, tus expectativas, allí qué es lo que vas a hacer y cuál es tu actitud frente a las dificultades. Y papás, mamás, necesitamos desarrollar esto en nuestros hijos. Es súper importante porque esto se aprende también. O sea, si bien nosotros observamos que pueden haber niños muy motivados que nacen así, sin embargo, también es importante que nosotros podamos desarrollar la motivación escolar y que podamos ayudarles cuando de repente ellos se sienten desmotivados. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que una buena autoestima genera buenos logros. Entonces, si nosotros nos preocupamos de que ese alumno, que ese niño se sienta valorado, con una adecuada percepción de sí misma y que además, ¿no es cierto?, se sienta satisfecho con lo que hace, sus logros van a ser buenos. Ahora, ¿a qué me refiero con logros? Porque en ocasiones nosotros decimos, no, logro es que reciba el premio a fin de año porque tiene excelencia académica. No se trata de eso, ¿no es cierto? O sea, se trata de que un logro es, por ejemplo, que es un niño que cumple con las normas. Normas, ¿no es cierto?, del uso del uniforme, normas, ¿no es cierto?, dentro de la sala, también la adquisición de valores de respeto, de honestidad, de sinceridad, ¿no es cierto?, donde es un niño que ha desarrollado compañerismo, solidaridad. También logro es el desarrollo, la adquisición de habilidades sociales, chicos que logran desenvolverse, que tienen un liderazgo, ¿no es cierto?, allí en su grupo, que ellos pueden hacer amigos, que ellos logran coordinar de repente para ponerse a estudiar o para ir a algún parque o para salir, ¿no es cierto? Esas son habilidades que son importantes para ellos, habilidades manuales. Nosotros vemos que pueden haber niños que son excelentes en la parte artística. Vi de chiquillos, chiquillas que, pucha, unos murales espectaculares, una imaginación allí, ¿no es cierto?, a través de lo que es manual. También habilidades tecnológicas. Me ha tocado conversar con varios chicos que me dicen que hacen videos, que hacen, ¿no es cierto?, fotografía, son habilidades que son parte también de su proceso escolar. Además de las calificaciones. Ahora, yo entiendo que de repente, ¿no es cierto?, como padres nos preocupamos de que tengan buenas calificaciones. Sí, y lo podemos fomentar, pero necesitamos reconocer las limitaciones de nuestros hijos y exigirles de acuerdo a las capacidades y habilidades que ellos tengan. Si tú tienes un niño que de repente siempre ha tenido, ¿no es cierto?, una calificación promedio de 4 o 5, tú puedes ir subiendo, ¿no es cierto?, allí la exigencia en la medida en la que tú ves que es flojo, que no se esfuerza. Pero si tú ves que tu hijo realmente quema las pestañas, ¿no es cierto?, estudiando y que su resultados no son buenos, entonces también tú tienes que ver allí qué es lo que vas a premiar, la nota o el esfuerzo, la dedicación. Así que necesitamos comprender, ¿no es cierto?, que el logro no solamente es que tenga el premio a fin de año de excelencia académica. Es importante que nosotros podamos reforzar en nuestros hijos que esto es un todo, ¿sí? Y yo no estoy en desacuerdo, por ejemplo, en premiar a los niños, en pagarles por 7,
en la medida en la que podamos negociar con cada niño y se sienta ese niño con una percepción adecuada de sí mismo, con una valorización como corresponde, ¿no es cierto? Y que se sienta satisfecho con su proceso escolar. Vamos a ir a ver entonces ahora algunas estrategias para mejorar la autoestima, y para los padres quiero decirles que necesitamos facilitar las relaciones sociales. Eso ayuda muchísimo. Invita a niños a la casa, llévalos cuando hay un cumpleaños, llévalos a los parques, permite y favorece, si tienes hijos adolescentes, que se relacionen con sus compañeros. Si es que no los conoces, si es que te da miedo que salgan, abre las puertas de tu casa. Es importante que nosotros podamos facilitar las relaciones sociales. También necesitamos dedicarles tiempo para escuchar las cosas que ellos tienen para decirnos, aunque uno diga, pero es que me dice cada cosa, no importa, para ellos es importante, por lo tanto, tiene que ser importante para ti. Dedícales tiempo de llevarlos, de traerlos, de entrar a su habitación, preguntarles qué piensan, cómo se sienten, ver una película juntos, ¿no es cierto? Hacer cosas que a ambos les agraden. También es importante que nunca subestimes sus cualidades. A veces nosotros decimos, no, si este no va a poder hacer esto. No, no subestimes. Es importante que nosotros podamos potenciar sus cualidades. Usa mensajes de aprobación y de edificación. Tengamos cuidado, a veces somos tan crueles cuando estamos enojados, cuando estamos irritados, y podemos dañar el autoestima de nuestros hijos, ¿no es cierto? Así que cuidado con los mensajes, que sean mensajes de aprobación y edificación. También corrige e instruye con tacto, pídele sabiduría a Dios, Él te la va a dar. A veces corregimos de una manera tan dura y de una manera tan inapropiada. Es importante corregir e instruir a nuestros niños en relación, por ejemplo, a una mala conducta en el colegio o en relación a una mala calificación, de acuerdo también al contexto. Como les decía anteriormente, si ha habido un esfuerzo, yo creo que la misma nota ya implica, ¿no es cierto?, un castigo para ese estudiante. Entonces, asignarle algo más de repente es innecesario. Ahora, cuando es un chico que no le importa, que le da lo mismo, que le saca la nota y no estudia porque sale, juega, ¿no es cierto? Bueno, ahí también es importante hacer una corrección que le ayude a aquel estudiante a mejorar. A veces nosotros entendemos la corrección como un castigo para que les duela, para que sufran. No, no se trata de eso. Lo que nosotros buscamos con un castigo, lo que debiéramos buscar con un castigo es el cambio, es que él aprenda a que eso no lo tiene que volver a hacer, ¿no es cierto? A que tiene que esforzarse, a que tiene que preocuparse. También es importante que no le des todo lo que pidan. A veces tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ellos lógicamente van a quererlo todo, pero les hacemos un daño cuando les damos todo. Es importante que ellos aprendan a escuchar un no, y que ellos igual se sientan satisfechos, ellos igual se sientan importantes, ¿no es cierto? Enséñales que son amos de lo que sienten. Yo siempre le digo, tú no puedes controlar lo que hagan los demás, pero tú puedes controlar lo que tú haces, tú puedes controlar lo que tú sientes, y somos amos de nuestras emociones. Por lo tanto, también tenemos que enseñar a nuestros hijos que, por lo tanto, también son responsables de eso. Hazles entender que las bromas y las burlas son una realidad. Actualmente se escucha mucho acerca del bullying y tendemos a entender mal el bullying. El bullying es una situación de acoso escolar que se repite, que es hostigar a un niño de manera repetitiva y durante un tiempo prolongado. Puede ser que se presente una broma, una burla aislada, o que sea un niño que constantemente se burle. Eso no es bullying. Tengamos cuidado, porque a veces podemos dañar más de lo que realmente podemos ayudar. Ahora, si nosotros ponemos a nuestro hijo, ay, tan sensible, no, lo protegemos, pobrecito mi niñito, no se va a poder enfrentar a un mundo donde hay bromas. Díganme ustedes, como adultos, ¿acaso no se han expuesto alguna vez en el trabajo, en alguna parte, a una broma? Porque las bromas son parte de la vida. Lógicamente debemos evitar las bromas que sean ofensivas, las bromas que causen daño, pero debemos fortalecer a nuestros hijos de tal manera que ellos no se sientan disminuidos y afectados por las bromas y burlas que se puedan presentar. Sí, enseñarles a que eso se debe detener, a que eso se debe conversar para poder darle una solución y poder parar.
También animarles a que resuelvan sus diferencias, no solucionarlo todo nosotros por ellos, a practicar el buen humor, a que nuestros hijos vean que nosotros como adultos también nos reímos, también disfrutamos de las cosas, ayudarles a centrarse en sus puntos fuertes. A veces no es que yo no puedo, no es que yo no lo voy a lograr, es que yo no soy capaz. Ayúdales a centrarse en lo que ellos sí pueden hacer y enséñales la regla de oro, porque se ha comprobado a partir de estudios que pueden favorecer a una autoestima saludable. Es decir, haz a otros lo que te gustaría que hagan contigo, porque eso en el relacionamiento hace que uno se sienta bien consigo mismo. Es importante que nosotros podamos considerar estas estrategias y además quiero compartir algunas estrategias para los estudiantes. Si alguien me está escuchando, considere por favor, entiende lo que te está ocurriendo. Si tu autoestima está baja, si te está yendo mal en clase, si no tienes motivación, entiéndelo, acéptalo y toma decisiones para que eso sea diferente. Aprende a manejar tus sentimientos y emociones. Está bien, te puedes entristecer, te puedes enojar, te puedes frustrar, puedes sentir miedo, temor, estrés, pero luego de sentirlos, de identificarlos, de reconocerlos, necesitas trabajarlos, necesitas dejar de estar triste, calmarte cuando estás enojado, porque la falta de manejo te va a traer dificultades y no te va a ayudar a desarrollar una autoestima saludable y por lo tanto hemos visto que puede afectar en tu rendimiento escolar. Considérate valioso, valioso para tus padres, considérate valioso para Dios, el ser que te creó, que te dio la vida, considérate valioso para tus amigos, para tus profesores. No esperes que te lo digan, tú créelo. Acepta lo inevitable, hay cosas que no puedes evitar, si te vas a sacar un rojo, si te vas a sacar una mala nota a pesar de que estudiaste, de que te esforzaste, acéptalo. Pero recuerda que puedes mejorar, recuerda que puedes tomar acciones para hacerlo ahora distinto. Cuando uno hace las cosas de la misma forma y tiene los mismos resultados, lógicamente tiene que empezar a hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes. Recuerda además que no eres perfecto. Y aquí hago un paréntesis, ¿no es cierto?, para recordar a los padres que de repente somos un poco exigentes y esperamos que nuestros hijos sean perfectos. No lo son. Tampoco lo somos nosotros como padres. Entonces, recordemos, chiquillos, niños, niñas, que no son perfectos y eso no está mal. Sí, da lo mejor de ti para ser una mejor persona, para ser un mejor estudiante, pero tranquilo, no eres perfecto y por lo tanto no necesitas comportarte como tal, pero sí pensando en mejorar, no siendo mediocres. Nutre el mundo de las relaciones, y cuando yo te digo esto, me refiero a que busques amistades, ¿no es cierto?, que hagan de ti una mejor persona, que te lleven a estudiar y no solamente a jugar, que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Nutre el mundo de las relaciones de tu familia, comparte con tu familia, cuando van a salir, sale con ellos, no te quedes en tu habitación, cuando todos están comiendo, ven a comer con ellos, ¿no es cierto? Es importante que nutras las relaciones, cuando tengas un amigo o una amiga, salúdalo para su cumpleaños, preocúpate si le pasa algo malo, preocúpate cuando le pasa algo bueno, es importante que lo hagamos. Y sé asertivo, es decir, di lo que tienes que decir en el momento indicado y en la forma indicada. A veces los hijos se meten en problemas por decir las cosas en el momento incorrecto y de la forma incorrecta. Sea asertivo, busca el momento, tú eres astuto, eres astuta, ya sabes cómo son tus padres. Busca el momento, busca la forma para lograr aquellas cosas que tú quieres, que te gustaría tener. Y siempre recuerda, quiero compartir contigo este versículo que está en la Biblia y que lo escribió Dios. Dice así en Isaías 41:10. No tengas miedo, dice Dios, yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano derecha. Cuando tú sientes que tu autoestima está bajando, que de repente tu percepción no es adecuada, que te sientes disminuido en relación a los demás, cuando sientas que no puedes, cuando sientas que las cosas no están resultando, que no eres capaz, recuerda que Dios te va a dar las fuerzas, Él te va a ayudar, no tengas miedo, no te desanimes, no estás solo. Además de tu familia, además de tus amigos, además de tus compañeros y tus profesores, Dios está contigo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.